Como les decía, ¿a qué se refiere realmente estas clases? Esta clase sobre todo, que ya complementa el cierre de esta parte en la cual nosotros hemos estado revisando todo lo referente a las grandes culturas aborígenes de América Latina, específicamente a las culturas así llamadas precolombinas. Dentro de esta consideración hemos topado algunos elementos de aztecas, mayas e incas, hemos planteado algunas perspectivas gracias a los videos, gracias a algunos elementos que hemos ido puntualizando a través de nuestros organizadores. Vamos hoy a revisar los principios de organización e intercambio social en los Andes, en realidad a reformular los conceptos que ya habíamos nosotros visto. Estas ideas ya las hemos nosotros planteado y simplemente la idea de esta clase es retomar algunas de las consideraciones que aparecerán dentro de nuestro trabajo final, que es propiamente una evaluación de la siguiente semana. Bien, dentro de lo que podemos observar, hay dos conceptos evidentemente importantes dentro de los principios de organización e intercambio social en los Andes. Uno, la reciprocidad y otro, la redistribución. ¿Qué diferencia había entre reciprocidad y redistribución? Bueno, ahí está el concepto de reciprocidad. ¿Qué diferencia existe entre reciprocidad y redistribución? ¿Cómo podríamos diferenciar lo uno de lo otro? ¿O son lo mismo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué diferencia existe? Reciprocidad y redistribución. La reciprocidad es la armonización de la vida que se da en todo momento y la redistribución se refiere a los excedentes de la producción empleados para el mantenimiento de diversos sectores de la población. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, esta reciprocidad propiamente es la armonización, es decir, el coexistir, el vivir conjuntamente con la naturaleza, con los demás seres humanos, en comunidad y dar, dependiendo de nuestro rol, nuestra función, lo que nuestro trabajo nos permite. Es decir, dentro de una comunidad, cada uno de nosotros cumplimos un rol específico. Dentro de ese rol debemos realmente cumplir las consideraciones que son necesarias y tratar de que el alimento no sea solo para mí. Esta idea rompe la perspectiva del individualismo, donde lo que yo genero, lo que yo gano es simplemente para mí, sino que en la idea de la comunidad, que parte de las consideraciones andinas, principalmente todo el trabajo, el alimento que se produce, debe guiarse para toda la comunidad, de forma en la cual se viva armónicamente. Como dice la expresión de la Real Academia de la Lengua Española, es la correspondencia mutua de una persona con otra. La relación que existe con otra persona, entonces yo doy lo necesario. Y como se decía, la redistribución es la posibilidad de que esos excedentes, tenemos una producción agrícola, por ejemplo, y tenemos una cantidad de alimento que sobra, que ya le damos a toda nuestra población, a toda nuestra comunidad y sobra. Eso es un excedente. No se olviden, todas las producciones generan excedentes. De una u otra forma, cuando tienen un proceso normal de producción, siempre generan estos excedentes. La idea es que se redistribuyan para la sociedad conforme a las necesidades específicas. ¿Cuáles son las necesidades? Dependiendo del sector, ya sea el ejército, los especialistas, los sacerdotes que no producen por sí mismo alimento. Entonces se va generando esta redistribución. Hasta la actualidad podemos trabajar con estos conceptos de redistribución y reciprocidad. Sobre todo la redistribución, vemos que en la sociedad actual muy poco se hace por redistribuir el alimento y mucho del alimento se bota, se pierde. Entonces hay que ser más conscientes cuando hablamos de la realidad actual y sobre todo de ser recíprocos con lo que la naturaleza nos da, con lo que la realidad nos da y específicamente redistribuir todo el alimento en vez de perderlo. Estos elementos son propios de la organización social de los Andes.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la sociedad inca y de las sociedades o las civilizaciones preincaicas, cada una de ellas se conformó bajo la perspectiva de la reciprocidad y redistribución. Por lo tanto, podemos entender que la realidad actual es una realidad que va conformándose bajo esta perspectiva, o debería, mejor dicho, conformarse bajo esta perspectiva. Como vemos, hemos analizado a las culturas incaicas, aztecas y mayas, pero no sirve de nada revisar estas culturas si no las analizamos con la realidad. Bien, posteriormente estuvimos hablando de la diversidad productiva en el sistema de archipiélagos de pisos ecológicos, para lo cual yo comencé enunciando lo que es un sistema. Nos quedábamos con esta definición primera y hay dos definiciones o existen dos definiciones, pero sobre todo por sistema se entiende como una unidad cuyos elementos interaccionan juntos. Por lo tanto, cada uno de los productos, cada uno de los elementos dentro de la realidad van a relacionarse entre sí, porque la realidad se la ve como un sistema, como una realidad conjunta que permite entender todo lo que es la conformación de estos grupos humanos. Obviamente, esta realidad de este sistema dentro de un sistema biológico, un ecosistema. Veíamos los pisos ecológicos o conocidos como pisos térmicos, que son aquellos que poseen un nivel de altura de relieve sobre el nivel del mar. ¿Y qué nos interesaba a nosotros? Que obviamente se dan dos elementos fundamentales, el Andes de Puna y el Andes de Páramo, dentro de estos pisos ecológicos, que al final la idea es comprender qué alimentos se van generando. Lo último que yo les pedí era qué alimentos eran propios de los aztecas, de los mayas, de los incas. ¿Qué pudieron encontrar? Obviamente relacionados con estos pisos climáticos. ¿Qué alimentos eran propios de los aztecas, mayas e incas? Vamos viendo qué pusieron. A ver, ¿qué me dice el señor Camacho? ¿Qué puso en cuanto a los alimentos, a la alimentación? ¿Qué alimentos eran propios de los mayas, los aztecas y los incas? No busqué, dicen, en este momento le busco. Ajá. Vamos, vamos, busquen. Si no buscaron, ¿quiénes tienen? ¿Quiénes tienen los elementos? Dicen, Un hito nomás, un hito. Uno, ¿sí? Vamos. el quinoa La quinoa de ¿qué grupo? de los incas. Ya es un elemento que si podemos nosotros visualizar como es un grano, se está dando dentro de estos pisos climáticos, donde se asentaron principalmente los incas. Steven, perdón, no le escuché. ¿Qué me dijo el señor Mora? Melloco. El melloco, ya. Estamos dentro nuevamente de estos pisos climáticos. Es decir, que quienes se asientan dentro de estos pisos serán principalmente quienes tengan alimentos ligados a los granos, al maíz, a la papa. Los incas tuvieron esta conformación, ¿sí? Dentro de los pisos climáticos. ¿Qué otros grupos, tanto a los mayas y a los aztecas, qué productos pudieron encontrar que son propios de estas civilizaciones? Si no complementaron, por favor, vayan complementándolo en su cuaderno. El trabajo que vamos a subir para historia es este último que les pedí y que lo estamos haciendo también aquí en clase. Entonces, por favor, para Idukai, en historia, subir el pedido que les acabo, bueno, no les acabo de hacer, en realidad les envié hace ya algún tiempo, lo hicimos la anterior semana específicamente, y la idea era que consulten los productos de las culturas precolombinas, porque se relaciona directamente con este tema que estamos viendo hoy, que es sobre los pisos ecológicos. Vamos a ver aztecas
y mayas. ¿Qué encontraron? Ayúdeme, Emilia, en cuanto a los aztecas y los mayas. ¿Qué productos tenían estos grupos? El maíz, El maíz. los granos. Bueno, el maíz es común de todos. En eso no podemos olvidarnos. El maíz es un elemento común de todas las culturas precolombinas. Algo propio que podamos decir diferente a los incas, que se encuentre dentro de los mayas o los aztecas. El aguacate. El aguacate, por ejemplo. ¿De qué grupo, Ismael? De los mayas. Ya, gracias, de los mayas. Veíamos en el video, hablaban sobre el aguacate. Bueno, como era un video planteado por unos chilenos, entonces lo llamaban de otra forma, pero sabemos que es el aguacate, así lo llamamos aquí. De todos modos, esta consideración es importante de tomar en cuenta. Está dentro de esta conformación hacia abajo. Si nosotros vemos donde se da el aguacate es de estos pisos climáticos yendo para los pisos más bajos. Otro elemento que podamos puntualizar ahora en cuanto a los aztecas. El ají. El ají. Bueno, este también es un producto que podemos encontrar alrededor de la utilización de todas las culturas, creo yo, precolombinas. Otro elemento más, uno más y con eso cerramos. Sobre los aztecas también. ¿Encontró, señor Camacho? Yair. Así dicen, el Ah. algodón. ¿Perdón? El algodón. El algodón. Ya, pero algo que sea más de alimento. El cacao. El cacao. Ya. ¿Dentro de qué cultura se dio principalmente el cacao? Azteca. Bueno, porque están dentro de las conformaciones más ligadas al territorio de Guatemala, una conformación mucho más cálida que la incaica. Aun cuando obviamente vemos que hay esta conformación de la relación sierra-costa en el periodo incaico, porque el Tahuantinsuyo conformaba todo este territorio, pero los incas principalmente se centraron en estos territorios de la parte alta. Bueno, gracias. Veíamos dos conceptos, Andes de Puna y Andes de Páramo. Vamos a irlos puntualizando dentro de las otras diapositivas para complementar con otros elementos importantes que son sobre todo la arquitectura inca. Vamos entonces a complementar esta perspectiva del Andes de Puna y el Andes de Páramo, que son consideraciones de dos pensadores, dos estudiosos de esta consideración, que determinan propiamente tanto la conformación incaica como la conformación de los señoríos étnicos de Quito. Para los incas, el Andes de Puna era propiamente la conformación en la cual se asentaba. Se caracteriza por esta gran distancia entre las cordilleras, donde las mesetas en medio de estas eran de grandes extensiones. Obviamente, dentro del territorio donde mayormente se asentaron los incas, Perú, Bolivia, Chile, la Puna se encuentra ubicada dentro de una cadena de montañas que se llama la Cordillera de los Andes. No olvidarse esto, por favor. La Puna se encuentra dentro de la Cordillera de los Andes. Esto es propiamente la Puna. Ustedes pueden decir, pero profe, también tenemos cordillera o también pasa la cordillera por el Ecuador. ¿Qué sucede? Directamente en el Ecuador y en la parte de los señoríos de lo que era Quito, la extensión entre una cordillera y otra, entre una montaña y otra, mejor dicho, era mucho menor y es mucho menor que en la extensión de los territorios del Andes de Puna. Las mesetas en medio son extensas. Hay una distancia considerable entre una montaña y otra. Por eso esta conformación. En cambio, en el Ecuador, de una montaña a otra, de una cordillera a otra, hay una extensión menor. Esa es la diferencia de la cordillera de los Andes en la parte sur en comparación con la parte norte. Y aquí lo que se da no es la Puna, sino el páramo,
que tiene una corta distancia, como vemos entre las cordilleras, por ello los valles son estrechos y el acceso al resto de los pisos climáticos se hace relativamente cercano, lo que pasa específicamente en el Ecuador. Entre un piso climático y otro hay una extensión sumamente corta y se generan estos espacios que se llaman páramos. El páramo es un ecosistema húmedo tropical de la zona, caracterizado por una vegetación que domina lo herbáceo y los arbustos, ubicado predominantemente en la parte límite del bosque. Nosotros en el Ecuador tenemos muchos pisos climáticos y los páramos caracterizan esta particularidad de que las montañas entre una y otra estén a distancias cortas y de ahí podamos nosotros pasar de la sierra hacia la costa en una ubicación corta y no tengamos unas extensiones largas como en otras regiones o en otros países. Vamos con la arquitectura inca y con esto ya estamos realmente finalizando nuestro reencuentro hacia las perspectivas fundamentales del análisis sobre los incas, mayas, aztecas y estas conformaciones precolombinas. Bien, cuando ustedes escuchen culturas precolombinas son aquellas que se asentaron previamente a los incas, como fueron Ollantaytambo, Tiahuanaco, todas las culturas valdivias dentro de nuestro territorio. Las estructuras incas que nosotros observamos fueron primero la cancha, que como sabemos, ¿y por qué Ollantaytambo si no era parte de los incas directamente? Específicamente, la razón por la cual planteamos esto y por lo cual yo les muestro aquí Ollantaytambo es porque los incas alcanzaron un gran desarrollo tecnológico en materia de ingeniería, pero no eran propiamente inventores, sino que los incas eran principalmente recopiladores. No se olviden esto. Los incas fueron principalmente recopiladores de los saberes ancestrales. Dentro de esta consideración, por lo tanto, una de las estructuras importantes fue la cancha, la unidad de composición arquitectónica más común de todo el periodo y que albergaba 3 o más estructuras rectangulares dispuestas simétricamente y que cumplieron funciones variadas, no hubo una función específica. Vimos también la callanca, que eran estas estructuras que en las crónicas se mencionaban como galpones por su conformación, pero tenían un sentido netamente religioso. El ushnu, las estructuras piramidales truncas, a diferencia de las funciones de la pirámide maya, las pirámides mayas tenían las funciones religiosas, o también algunas de esas estructuras eran para la observación de los astros. En cambio, la estructura piramidal inca tenía una conformación administrativa estatal. Obviamente, la administración estatal para los incas estaba muy relacionado con la religión, con los procesos en este sentido. Entonces, se va dando una correlación para los incas. Vimos también el tambo, que dentro de todo el Tahuantinsuyo y el camino del Inca, el Capañán, se va generando como lugares para que las personas que caminan por estos sitios tengan un lugar en que los cuales se puedan asentar momentáneamente. Les llamaban mesones o ventas en las crónicas. Vimos finalmente el camino del Inca, llamado Capañán o camino principal. No se olviden, pasa por todo el territorio del Tahuantinsuyo, une todo el Tahuantinsuyo y está conformado por una red de caminos interconectados que realmente unifican toda esta consideración y tiene esta perspectiva, que son 2 corredores paralelos. Esto no olvidarse. El Capañán estaba constituido por 2 corredores paralelos, uno en la costa y otro en la sierra, lo que podemos observar en rojo.
Uno en la costa, otro en la sierra, y todos se unían en el Cusco. Finalmente, estuvimos hablando de los canales de riego, donde los camellones era la forma más importante, y aquí miren estos sistemas de acueductos, las cochas, la utilización de las terrazas, los andenes, el sistema de siembra a través de la canalización de riego es muy importante. También tenían represas y tenían una conformación sumamente avanzada en cuestiones de riego. La agricultura fue sumamente importante y tuvieron avances muy relevantes en esta consideración a través de los sistemas de riego. Con eso nosotros estamos complementando todos los elementos. Si necesitan que algo repita, me avisan, si no, con eso terminamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algo que repetir? ¿Algo que recapitular nuevamente? ¿Perdón? ¿No? No. Ya, ok. Entonces, tomo lista. Con eso terminamos y nos vemos el día viernes. No, nosotros tenemos la siguiente semana las evaluaciones. No se olviden tomar en cuenta que este viernes comenzamos evaluaciones, así que estar pendientes de esta temática.